Feliz amanecer, apreciados hermanos, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Nos encontramos ya listos para estudiar un nuevo capítulo de la Biblia, un nuevo capítulo de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de esta semana, la semana laboral, porque ya mañana es sábado, día del Señor, así que este es el día de preparación, como lo llama la Biblia. Y quiero invitarles para que ubiquen sus Biblias en Éxodo capítulo 21. En esta ocasión vamos a hablar de instrucciones, de ordenanzas, de leyes que Dios le va a dar al pueblo de Israel en relación con su convivencia. Así que de aquí, por supuesto que podremos también extraer principios para nuestras vidas. Voy a invitarles para que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo día, gracias por una nueva oportunidad. Este momento, Señor, queremos agradecerte por todo lo que nos has dado y sobre todo gracias por permitirnos abrir tu palabra. Danos tu bendición en esta hora, Señor, y danos sabiduría para entender estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de Dios darles los 10 mandamientos, que son los 10 principios universales y principales y que son dados no solamente a Israel o no fueron dados solamente a Israel, sino que son para la humanidad, Dios los deja para la humanidad, pues entonces ahora Dios quiere dar ordenanzas y quiere establecer leyes que les van a ser muy útiles. Son leyes locales. Son leyes para el pueblo, no son leyes para toda la humanidad ni para todos los tiempos, porque no son aplicables en todos los tiempos ni a todas las personas. Son leyes muy particulares eh, que pues tiene como propósito garantizar el orden también ahí en la convivencia, la sana convivencia. Éxodo capítulo 21 inicia hablando acerca de las leyes sobre los esclavos. Y aquí hay algunas cosas interesantes. Vamos al texto bíblico. Estas son las leyes que les propondrás. Note usted la expresión, ¿no? Ustedes le va a proponer estas leyes. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el séptimo saldrá libre de balde. Es decir, si la persona que traen como siervo es hebrea, solamente va a trabajar 6 años y el séptimo año queda libre, si es un hebreo. Sigue diciendo, si entra solo, sale solo. Y si tenía mujer, sale con él, sale con la mujer. Pero si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Bueno, eso es interesante, porque de alguna forma es una manera de retenerlo y de que el siervo diga, no, yo quiero quedarme aquí. ¿Cómo me voy a ir sin mujer y cómo me voy a ir sin hijos? Y entonces, si esa persona dice, no, yo no me voy a ir sin mujer y sin hijos, noten ustedes la salida que hay. El versículo sigue diciendo, el versículo 5 menciona, pero si el siervo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para siempre. Esto es interesante. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien que quiere seguir siendo esclavo, que no quiere ser libre, que dice, bueno, pero es que mi esposa y mis hijos están aquí, o que sencillamente dice, pero bueno, yo dejo de ser esclavo y ¿para dónde me voy? Mi amo me trata bien, me da alimento, me da de todo, ¿para dónde yo me voy? Entonces se acerca y le dice al amo, yo no quiero ser libre, déjame ser tu esclavo, déjame ser tu siervo. El amo debe llevarlo ante los jueces y en presencia de los jueces, ¡tin!, le va a perforar la oreja, le va a hacer un huequito allí y en ese huequito le va a colocar ahí algo, le va a colocar una marca
esa oreja va a ser horadada con lesna y allí se acostumbraba a colocarle algo a los esclavos. No se me vayan a delicar por lo que voy a decir, pero la práctica de quedarnos nosotros, ¿no? Ahí de horadar las orejas y de ponernos en las orejas cositas. Era una práctica que se le aplicaba a los esclavos cuando no querían ser libres, sino querían seguir siendo esclavos. Tal vez en el tiempo pareció bonito y entonces quisieron seguirlo haciendo, pero esta práctica de perforarles la oreja y de colocarles cosas en las orejas estaba dada por Dios para quienes no querían ser libres, sino esclavos. De tal manera que cuando iba el esclavo caminando por ahí y la gente lo veía con algo aquí en la oreja, decía, ah, ese es esclavo, es el esclavo de fulano de tal, por su distintivo que había allí. No quiero decir más al respecto, pero inicia como una marca de esclavitud este tema de perforar las orejas. Luego la siguiente ley que se va a dar, bueno, en relación con los esclavos, aquí hay unas indicaciones que se van a dar también si alguien vendía a una hija como esclava. Dice el versículo 7 que ella no podía salir libre como salían los siervos. Es decir, una mujer una vez esclava quedaba esclava, no la podían dejar libre. Pero si no agradaba a su señor, por la cual no la tomó como esposa, se le permitía que se rescatara, pero no la podía vender a un pueblo extraño. Tenía que ser al mismo pueblo. Pero además dice que si la desposaba con su hijo, es decir, si esa esclava la comprometía con su hijo o la hacía allí concubina de su hijo o mujer de su hijo, no podía abandonarla. Si llegaba ese hijo, ese hombre a tomar otra mujer, el hombre con aquella mujer que había sido tomada de esclava tenía tres responsabilidades. Número uno, no podía dejar de suministrarle el alimento, no podía dejar de suministrarle el vestido y no podía dejar de cumplir el deber conyugal para con aquella dama. Tres cosas. Independientemente de que consiguiera otra mujer, de que no la quisiera como esposa, de que nada quisiera con ella, tenía que cumplir con tres deberes: alimento, vestido y el deber conyugal. Ya ustedes entenderán. Versículo 11 dice, y ninguna de estas tres cosas, y si ninguna de estas tres cosas le proveía, entonces ella saldrá de gracia sin dinero, quedará libre, completamente libre. Es una forma de quedar libre. Luego de los versículos 12 en adelante, vamos a encontrar las leyes sobre las riñas, los actos de violencia. Estas primeras leyes eran en relación con los esclavos. Las siguientes va a ser en relación con los actos de violencia. El que hiera a alguien haciéndolo morir, morirá. Y es aquí donde va a nacer la famosa ley del talión. De hecho, aquí está. Usted puede leerla desde el versículo 12 hasta el versículo 25, especialmente los últimos versículos. Dice el versículo 23, pero si le causa daño a otro, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Complejo vivir en esos tiempos, ¿no? Complejo. Bueno, quizás en medio de esos pueblos bélicos, guerreros y de todo, Dios tuvo que permitir o tuvo que instituir esto para tratar de garantizar el orden. Y aún con todo y eso, se salían con las suyas. Pero en relación con los actos de violencia, con las peleas, creo que estos versículos, el versículo 23 y 24, lo resume todo. La persona pagaba vida por vida. Si mataba a alguien, moría. Ahora, si la muerte era accidental, entonces la persona podía vivir.
tenía que huir, no podía seguir viviendo ahí, tenía que huir, pero por lo menos se le salvaba la vida. Pero si era con premeditación, alevosía, dice el versículo 14, entonces la persona tenía que morir, pagaba vida por vida. Si habían riñas, por ejemplo, el versículo 18 dice, además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muere, sino que después de guardar cama se levanta y anda por fuera apoyado en su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le pagará por lo que estuvo sin trabajo y hará que lo curen. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es propiedad suya. Y bueno, además también menciona ahí adelante en la siguiente sesión de que si alguien le hería a un esclavo en su ojo, en su diente, le sacaba el ojo, le tumbaba el diente, el esclavo tenía derecho a quedar libre. Estas son leyes que están aquí ah, del versículo 12 al 25. Pero ahora la última sesión de este versículo, de este capítulo 21, habla de las responsabilidades que tenían los amos para con sus ah, esclavos, pero también habla de otros aspectos que tenían que ver con los animales. Algunas de esas cosas, bueno, ya les mencioné, si alguien dañaba a un esclavo, le sacaba un ojo, le tumbaba un diente, el esclavo quedaba completamente libre, pero ahora en relación con los animales, si un buey acorneaba a un hombre o a una mujer y le causaba la muerte, el buey tenía que morirse y no se podía comer la carne de ese animal. O sea, lo tenían que matar, pero no comer la carne y el dueño quedaba libre. Pero sí se sabía que ese buey acostumbraba a cornear, es decir, ya todos sabían y el dueño no había hecho nada por resguardarlo, por tenerlo seguro. Entonces no solamente mataban al buey, sino que también mataban al dueño del buey. Duro, pero así era el asunto. Ahora, si el buey acorneaba a otro buey y lo mataba, entonces el buey muerto se dividía, mitad para el dueño del buey, mitad para el dueño del buey que acorneó. Y el buey que quedaba vivo se vendía. Y la mitad del dinero era para el dueño afectado y la otra mitad para el dueño eh, del buey que había quedado vivo. Eran leyes que se habían establecido de esa manera. Otro aspecto era, si alguien abría un pozo o cavaba una cisterna y no lo tapaba y allí caía un buey o un asno, el dueño de la cisterna tenía que pagar el daño, tenía que resarcir a su dueño y al animal muerto con uno suyo. Eso lo menciona el versículo 34. Entonces, cada una de estas leyes tenían como propósito que la gente estuviera pilas. No es que abren un hueco por allí y lo dejan abierto, no es que si saben de un buey que acornea, entonces lo van a dejar suelto. Eso aplicaría hoy día no con los bueyes, con los perros. Hay perros sueltos en los parques por las calles que pueden hacer mucho daño. Y entonces, si un perro matase a otro perrito o daña a un ser humano, la sentencia tendría que ser muerte. Tendría que ser muerto, de acuerdo a estas normas. Por eso digo, si estas normas estuviesen vigentes hoy, ¿no? Eh, Básicamente ese es el mismo principio. Entonces, en el capítulo 23 lo que nosotros vamos a encontrar es leyes para los esclavos, leyes en relación con la convivencia, el hecho de matar o hacer daño a otro, o las leyes acerca de los cuidados que se debían tener con los animales y con las cosas que se hicieran por allí que fueran
quizás trampas donde alguien pudiera caer o ser lastimado. Estas leyes continúan. El lunes, Dios mediante, vamos a continuar hablando de más leyes en el capítulo 22, en el capítulo 23. Vamos a seguir hablando de esas leyes y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas leyes que Dios le dio a Israel están presentes todavía. No de la misma forma, pero se ha extraído el principio. Y ese principio es el que se ha tomado y se ha aplicado hoy día a nosotros. Apreciados, no es posible vivir sin normas. No es posible vivir sin leyes. No es posible vivir haciendo cada quien lo que le parezca. Para garantizar el orden tienen que haber leyes y tienen que cumplirse. Para garantizar el bienestar de las personas tienen que existir normas. Así que Dios no dejó nada suelto. A su pueblo Israel le dio ordenanzas explícitas en cada aspecto. Y hoy nos la ha dejado también a nosotros. Nos ha dejado también indicaciones a nosotros. Ya llegará el momento cuando vamos a estudiar todas las leyes que son aplicables a nosotros. Pero esto nos muestra un Dios de orden, un Dios de leyes, un Dios que le gusta pensar en el bienestar de los demás, porque todas estas leyes no benefician a Dios. Si ustedes se dan cuenta, todas estas leyes, ninguna beneficia a Dios. Todas benefician a la persona. Todas están pensadas en cómo ayudar al menos favorecido, en cómo hacer que la persona que quizás es menos privilegiada le sea garantizado su derecho. Bueno, eso se propone Dios con las leyes, además de garantizar, vuelvo a decir, la sana convivencia. Hoy día nosotros tenemos muchas leyes, muchas normas, muchos principios. Apreciados hermanos y amigos, y dijese en esta hora, queridos ciudadanos, respetemos las leyes, las normas y los principios, porque eso nos ayudan a que todos estemos bien. Si todos en este mundo, en este país, si todos en este país fuésemos cumplidores de la Constitución política colombiana, este país sería muy diferente. Si todos la cumpliéramos, sería muy distinto de lo que hoy día es. Por eso les animo para que no peleemos contra las normas ni contra las leyes, sino que al contrario, las cumplamos. Claro está, todas aquellas leyes que estén de acuerdo a los principios divinos. Si hay alguna que riñe con los principios de Dios, la Biblia tiene un principio claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por indicarnos lo que necesitamos hacer también. Ayúdanos a no reñir, no pelear con las normas, con las leyes que buscan garantizar el orden, sino que podamos, por el contrario, ser los primeros en responder a ellas, en cumplirlas. Danos tu bendición, tu compañía, y guárdanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, apreciados amigos y hermanos. Dios les acompañe, Dios les bendiga. Un feliz sábado desde ya. Y mañana, si Dios nos lo permite, nos vemos en la iglesia. Y el lunes, aquí en este mismo espacio. Bendiciones para todos.